Bien, jóvenes, otro mecanismo de tortura utilizado por la Santa Inquisición es el castigo del agua, que como ustedes pueden ver consiste en echar a la persona sobre una mesa, ¿sí? Sujetar sus extremidades para que no se pueda mover y una persona, el verdugo, ¿ya? Procedía pues a ponerle un trapo en la garganta, en la boca de esta persona y con una jarra echarle pues agua en la boca para con el objetivo de que esta persona se pueda ahogar, ¿sí? El objetivo era que la persona al final, después de haberle pasado el ahogo, ¿sí? Termine confesando, ¿sí? Si había cometido algún delito en contra de la iglesia. El otro mecanismo de tortura, aún más sanguinario aún, era el tormento de la rata, que consistía nuevamente en echar a la persona sobre una mesa, pero amarrando sus extremidades, ¿sí? Y poner una jaula encima de su estómago y dentro de esta jaula una rata, ¿sí? Con el objetivo pues de que la rata, este animal, busque salir de ese lugar y bueno, para salir de ese lugar va a comenzar a rascar, ¿no? Rascando de esa manera el cuerpo de esta persona, lo cual significaba pues un dolor terrible para el acusado, ¿no? El objetivo nuevamente era de que la persona confiese. Recuerden entonces, estas torturas que realizaba la Santa Inquisición se hacía a las personas, ¿ya? Que no confesaban su culpa, ¿sí? Lo hacían con el objetivo, ¿ya? De que, precisamente de que confiesen, ¿verdad? Bien, jóvenes. Ahora, eh, una vez que las personas hayan declarado su culpabilidad después de estas torturas, ¿ya? Dependiendo el delito que habían cometido, entonces ahora vamos a pasar a los castigos que realizaba la Santa Inquisición. Uno de ellos, ¿ya? Era el cepo. ¿En qué consiste el cepo? Como ustedes pueden observar en dicha fotografía, consiste en poner a la persona la cabeza y los brazos sobre un bloque de madera, ¿sí? Para que no se pueda mover. De igual manera, también se sujetaba sus piernas, ¿no? Mientras una persona X comenzaba a darle azotes a la persona, a golpear con látigos a esta persona, dependiendo la gravedad. Podía ser 50 látigos, podían ser 100, 70, 150, máximo 200 latigazos, ¿ok? Dependiendo lo que había cometido, el delito de la persona. También otro delito, siempre y cuando haya sido menor, era, por ejemplo, hacerle rezar 100 veces o quizás más el Padre Nuestro, el Ave María, o quizás otra forma de penitencia, ¿no? ¿Sí? También se le podía cortar la lengua a la persona, ¿sí? Bien, también el pago de multas o ayunos, pero esto es para los castigos menores. En cambio, si esa persona acusada, por más que haya aceptado su delito, pero era judío o era protestante, luterano en esa época, entonces se procedía pues a condenar a muerte a esta persona. Habían dos mecanismos de pena de muerte utilizados aquí en el Perú por la Santa Inquisición. Uno de ellos era el garrote y el otro era la hoguera. Todos los condenados por brujería, hechicería, ateísmo o quizás por ser luterano, protestante, judío, eran condenados a la hoguera, es decir, a morir quemados vivos como pueden observar en esta imagen. Pero la Santa Inquisición daba una oportunidad a esas personas acusadas de brujería, de hechicería, de protestantismo, para no morir en la hoguera y no morir de esa manera tan salvaje. Lo que la Santa Inquisición establecía, si la persona era culpada de esto, pero se arrepentía y se confesaba, ya antes y declaraba su culpabilidad y se arrepentía de todo esto,
Entonces, esa persona pues era asesinada también, pero con el garrote. Como ustedes pueden ver, el garrote consiste pues en ahorcar a la persona, ¿no? Y después de que esta persona ya haya estado muerta, ya se procedía a quemar el cuerpo. Pero eso siempre y cuando el garrote se aplicaba, siempre y cuando el acusado se arrepintiera, ¿sí? Se arrepintiera y se vuelva cristiano católico antes de morir. Ahora vamos a hablar de los autos de fe. ¿Qué son los autos de fe? Los autos de fe son ceremonias públicas, principalmente para dar a conocer a las personas condenadas a muerte y las personas que habían sido perdonadas. Fueron procesiones por la ciudad previamente anunciados. Por ejemplo, aquí en Lima se realizaba esa procesión, ese paseo, desde la Plaza de la Inquisición, que queda frente al Congreso de la República, hacia la Plaza de Armas, ¿sí? Donde en la Plaza de Armas se levantaba ya un tabladillo, unas tablas, ¿ya? Para dar inicio a una ceremonia religiosa, conocida con el nombre de autos de fe, ¿sí? Los culpables llevaban, como ustedes pueden ver, una túnica de color blanco o amarillo, pero que en el centro había una X de color rojo. Esta túnica se llamaba San Benito. También los culpables, ya, de ser hechiceros, por ejemplo, protestantes, llevaban un gorro cónico llamado el cucurucho. ¿Ya? Este gorro cónico, por ejemplo, tenía dibujos haciendo alusión al infierno, al diablo, la candela, el infierno, ¿verdad? Las personas inocentes o que no habían cometido delitos muy graves y se habían arrepentido y habían confesado, ¿ya? Iban con una túnica blanca y montando un caballo blanco. En otras palabras, eran las personas perdonadas por la Inquisición. En esta imagen, por ejemplo, podemos observar lo que fue un auto de fe, ¿sí? Una ceremonia donde se quemaba, ¿no? En la hoguera a las personas acusadas de ir en contra de los dogmas del cristianismo, ¿ya? Bien, eh, la Inquisición aquí en el Perú va a ser eliminada o abolida, ¿ya? También en España, en el año 1813, en las Cortes de Cádiz, ¿ya? Durante el gobierno aquí en el Perú del virrey Fernando de Abascal. Recuerda también que los condenados recibían públicamente su sentencia de muerte, se confiscaban sus bienes, ¿ya? Eh, y si, y si habían sido perdonados, de todas maneras tenían que pagar una multa, recibir azotes u otras cosas que tenían que realizar como forma de perdón por parte de Dios, así como lo decía la Santa Inquisición, ¿verdad? Bien, chicos. El famoso juicio contra Galileo Galilei fue un científico italiano del siglo XVII, de los años 1600. Recuerda que él inventa el telescopio, él logra ver con este telescopio planetas como por ejemplo Júpiter, los anillos de Saturno, ¿verdad? ¿Sí? Él también escribe un libro llamado eh, El diálogo, ¿ya? Sobre los dos máximos sistemas del mundo, donde Galileo Galilei defendía el sistema copérnico, ¿no? El sistema de Nicolás Copérnico, el modelo heliocéntrico, heliocentrista. ¿Qué decía Galileo Galilei, no? Que el centro de la Tierra, perdón, el centro del universo era el Sol y no la Tierra. Pero en esa época, en el siglo XVII, la Iglesia decía que era la Tierra el centro del universo. A eso se llamaba el modelo geocentrista, el modelo geocéntrico, ¿no? La Tierra era el centro del universo. Pero Galileo Galilei dijo lo contrario. Dijo que el Sol era el centro del universo, lo cual en la actualidad está aceptado, ¿no? No del universo, pero sí del sistema planetario solar.
y que los planetas como la Tierra giran alrededor del Sol. Pero en sus tiempos eso era un pecado. Recuerda que la ciencia estaba prohibida, ¿sí? Era algo revolucionario, era un libro prohibido. Entonces, por decir eso, Galileo Galilei fue condenado por la Santa Inquisición. Lo iban a quemar vivo, lo iban a condenar a la hoguera. Por eso es que Galileo Galilei se retracta, o sea, se corrige de lo que había dicho, y dice que simplemente fue un cálculo matemático lo que había dicho, ¿sí? En mente, en sus ideas, él sabía que lo que estaba haciendo estaba mal, sabía que no podía renunciar a la ciencia, a sus ideas científicas, sabía que era el Sol el centro del universo y que la Tierra giraba alrededor de él, pero no podía decirlo público porque la Santa Inquisición lo estaba persiguiendo. Por eso es que él se retracta, ¿no? Ante el Papa Urbano VIII. Se retracta, ¿ya? Y dice que no, que lo que había dicho solamente había sido un cálculo matemático, ¿sí? Bien, entonces por eso es que le perdona a la Santa Inquisición la vida a Galileo Galilei y simplemente lo deja bajo arresto domiciliario en su casa, ¿no? ¿Sí? Pero, como dice bien la PPT, Galileo Galilei permaneció fiel a su método hasta su muerte en el año 1642. Bien, chicos, espero me hayan entendido. A continuación sus preguntas. Muchas gracias.